Profe, ya estamos transmitiendo. Ok, ok. Y grabando también. Así es que, adelante. Ok, Eric, Jorge. muchísimas gracias, Eric. Bien, bienvenidos, hermanos latinoamericanos, a este conversatorio virtual 5 Reformas en Acción, en nombre del Foro Liberal de América Latina, del Centro de Liberalismo Clásico y de las demás instituciones que rodean y ayudan, cooperan al Foro Liberal de América Latina, y en nombre también del directorio del Foro Liberal, un servidor, Jorge David Chapas. Pues bienvenidos a este primer conversatorio virtual del año 2021, hoy miércoles 13 de enero. Muy contentos y con una esperanza cristiana, realista, comenzando este año y comenzando una nueva década. Sí, la tercera década del siglo XXI la estamos recién comenzando. Y bueno, pues nosotros con toda la ilusión, con el favor de Dios, pues vamos a estar compartiendo con ustedes a través de este medio, si nos lo permiten, ciertamente, ¿no? Compartiendo con ustedes a lo largo de todo el año nuevamente. Ojalá, no sé, alrededor de 50 programas, un programa semanal, todos los miércoles en este mismo horario. Estaremos compartiendo temas, tópicos que son de interés de todos aquellos que queremos una Latinoamérica potencia mundial, de todos aquellos que queremos que nuestros países transiten de ser estos países en permanente caos, en permanente miseria, injusticia, desorden, pobreza, violencia, que transiten de ser eso a ser países verdaderamente libres, países donde se pueda experimentar un bienestar generalizado, donde se pueda experimentar orden, justicia, progreso material, intelectual y espiritual de todos nuestros conciudadanos, ¿no? Y esa es nuestra ilusión, por eso nos hacemos presentes acá todos los miércoles en este horario con ese afán, con el afán de, pues, de ayudarte a desaprender estatismo, este sistema perverso que genera todas estas perjuicios a los latinoamericanos, y ayudarte a aprender liberalismo clásico e inspirarte la acción política liberal que estamos desarrollando en nuestros movimientos y partidos políticos que estamos intentando fundar, ¿no? Y en algunos países ya partidos políticos donde algunos de nuestros colegas están corriendo ya como diputados a sus respectivos congresos nacionales. Así que, bueno, pues con ese entusiasmo, con la fe puesta en Dios y con esa ilusión de querer compartir un año más, con el favor de Dios, insisto, pues vamos a comenzar nuestro primer conversatorio virtual 5 Reformas. Así que, profesor Alberto Mansuetti, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias, buenas noches, bien, gracias a Dios. Entonces, dale con tu voz, te toca primero, Jorge. Ok, con mucho gusto, profe. Nos alegra saber que está bien y bueno, les damos la bienvenida a las decenas de personas que se suman ya a este live, tanto vía Facebook como en nuestra sala virtual de Zoom. Bienvenidos especialmente los nuevos, quienes por primera vez nos visitan. Bienvenidos, este es el conversatorio que semanalmente desarrollamos y que básicamente tiene tres grandes momentos, o cuatro grandes momentos, ¿no? Una pequeña introducción que hacemos generalmente, luego un primer tema, un tema pues de carácter también, digamos, general, introductorio, y luego pues el grueso del conversatorio lo realiza el profesor Alberto Mansuetti, politólogo y abogado argentino, uno de los pioneros de este movimiento por las 5 reformas en América Latina. Para quienes no le conocen, los invitamos a seguirlo en su blog,
albertomansueti.org, y a seguirlo también en sus redes sociales, @mansuetialberto en Twitter y Alberto Mansueti en Facebook. Síganlo, por favor, y estén muy atentos a sus intervenciones en videos, escritos y demás, porque es muy activo nuestro querido profesor. Asimismo, la última parte del conversatorio, pues es una etapa de preguntas y respuestas, de interacción entre los que estamos acá en la sala de Zoom y los que eventualmente exponemos, ¿no? Entonces, pues la invitación a que hagas tus preguntas en el chat. Vamos a ir escogiendo algunas de las preguntas para responderlas. O toma nota, por favor, y para cuando se dé la oportunidad puedes levantar la mano y puedes participar. Vamos a rogar que mantengas tu cámara y tu micrófono apagado, por favor, para que no se sobrecargue la plataforma y podamos desarrollar bien en nuestra actividad. Bien, el título que hemos escogido el día de hoy lleva por nombre Bye Bye USA, sí, Hi Africa. Ok, bueno, un título bastante provocativo en el contexto que estamos viviendo en estos primeros 13 días del año 2021. Ya tan solo 13 días ya han sido bastante agitados, ¿no? Principalmente porque, pues bueno, aquel 6 de enero, ¿no? Día en el que el Congreso de los Estados Unidos certificara que Joe Biden había ganado las elecciones en los Estados Unidos. Y bueno, días previos, ¿no? El presidente aún, Donald Trump, pues agita las redes sociales y de alguna manera provoca a todos sus fanáticos para que de alguna manera presionen al Congreso de la República, al Congreso de los Estados Unidos y de alguna manera revoquen la decisión, revoquen esa certificación. Ya todos sabemos qué pasó, ¿sí? Lo hemos visto en diferentes medios de comunicación. Y bueno, lo que hemos pensado con el profesor hacer hoy, pues de manera general, introductoria, es hacer referencia a uno de sus ensayos que lleva por título Nos llevan a una segunda década progresista. Lo pueden buscar en internet, lo vamos a ver si lo ponemos acá en pantalla para que lo vean. Pero en todo caso, lo que es importante de este ensayo es advertir que entramos a una segunda década progresista, ¿no? Como ellos mismos le han llamado. Esta década, que es la segunda porque la primera fue la primera década de este siglo, ¿no? Una década en la cual fueron dominantes las izquierdas y pues una segunda década en la cual las derechas malas no hicieron las reformas de fondo, las reformas estructurales, las reformas que sí han hecho países en África, en Asia y en Oceanía, y sobre lo cual va a profundizar el profesor Mansueti. Y en este ensayo, pues bueno, el profe nos Ahí te lo invita pasé a para que compartas, te lo pasé en el chat. Sí, sí, aquí está. Nos llevan a una segunda década progresista, ¿no? Bueno, y el profe pues empieza haciendo alusión. Perdón, déjame un paréntesis nada más. Un Sí, paréntesis profe. que es importante. El dibujito, la figura. En el Reino Unido, los periódicos tienen su perspectiva ideológica, tienen su sello, su identidad ideológica. Nadie quiere, le va a meter un juicio al HuffPost por no publicar cosas de la derecha. El HuffPost es de izquierda. Nadie le va a meter un juicio y va a armar un lío con The Sun porque The Sun es de derecha. Entonces nadie va a reclamar
a The Sun para que publique cosas de izquierda. Ya todo el mundo sabe en el Reino Unido. Es un país políticamente maduro, ¿ok? Por lo menos más maduro que los nuestros, ¿ok? Entonces, no es como, ay, no, que están las redes sociales. Bueno, las redes sociales son medios de comunicación, igual que los medios de prensa, ¿ok? Y entonces, cualquier medio de prensa o red social tiene sus editores. Y los editores, no, que a mí me discriminan porque a mí no me publican porque yo soy de derecha. Bueno, pero el HuffPost es de izquierda. Nada más, eso, para que se entienda bien. Yo en mi época en Argentina y en toda América Latina, en México, aquí, en Brasil, los sellos editoriales también que editan libros, también tienen su sello ideológico. La izquierda tiene su sello, la derecha tiene su sello, los desarrollistas, los nacionalistas, los nacionalcatólicos, los liberales, por supuesto, los conservadores. O sea, quiero que eso conste en acta. Gracias, seguí, Jorge, disculpa. Ok, profe, sí. No, seguro esto va a dar muchísimo de qué hablar, ¿no? Cabalmente, bueno, como cualquier otro medio de comunicación, como usted bien dice, ¿no? Los medios impresos, los diarios tienen también su sesgo ideológico y nadie discute eso, ¿no? Pero bueno, la idea era hacer referencia en términos generales a este ensayo muy bueno que el profe escribe hace algunos meses. Empieza diciendo el crecimiento anual promedio de nuestra América Latina, ¿no? En torno al 2%, mientras que los países emergentes en Asia andan creciendo alrededor del 7% y en África del 4%, ¿no? Y bueno, empieza pues señalando las razones del por qué este bajo crecimiento y da risa escuchar analistas y burócratas en Guatemala al menos decir, por ejemplo, que afortunadamente Guatemala va a crecer 3,5% este año, en el año 2021, y que eso en comparación con los países centroamericanos, pues es un nivel de crecimiento muy bueno, ¿no? Da risa esto porque, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Realmente un crecimiento económico del 3,5%, si al caso llegase a cumplirse, es un crecimiento muy pequeño, muy bajo y definitivamente pues no nos saca a los millones de la pobreza que existen en nuestros países. Pero bueno, el tema es que hay lecciones en todos estos casos y el profe señala acá 3 lecciones, ¿no? El progreso económico se debe a cambios estructurales de signo liberal, de reformas radicales, desestatizadoras y antimonopolistas, son las que generan los éxitos productivos y comerciales. B, una segunda lección que hay que aprender, y esto es muy importante, que aquellas reformas económicas se deben a partidos políticos idóneos y fuertes de la derecha fusionista, es decir, la derecha que combina a los liberales en lo económico con los conservadores en lo moral y con líderes bien capacitados a la cabeza. La tercera lección que aprendemos de estos casos es que las marchas callejeras, las huelgas, las protestas al estilo democracia directa, pues no logran nada por sí solas, ¿no? Y que de ellas, pues solo, como bien decimos acá, queda el cansancio. Por tanto, pues bueno, en este contexto en el que comenzamos este año, esta década, con una convulsión política en torno a los Estados Unidos y cómo pues Occidente prácticamente se derrumba, ¿sí? En un proceso gradual y progresivo que ya lo señala por ahí un analista de nombre Michael Lind, quien escribe un artículo muy bueno que lleva por nombre The Five Crises of the America, algo así, no recuerdo. American Regime, The Five Crises of American Regime. American Regime, exactamente, las 5 crisis del régimen norteamericano o
o de los Estados Unidos, ¿no? Recomendamos esa lectura también. Él señala 5 crisis y seguramente por ahí tal vez el profe las abordará. Lo cierto es que en ese contexto, en un contexto en el que los gobiernos continúan exacerbando la histeria en torno al COVID-19 y ya se ve allí de cerca el tema de la vacuna. Sin embargo, pues el monopolio estatal sobre la atención médica pues acapara y tiene un rol protagónico en este asunto de traer la famosa vacuna y en algunos países se habla incluso de obligar la vacunación, cosa que pues desde luego nosotros los liberales clásicos estaríamos en desacuerdo y bueno, pues los monopolios que hay en torno al tema de la atención médica pues van generando muchos elementos perversos en torno a esto, ¿no? Y más recientemente el asunto de las redes sociales, ¿no? Que ya el profe señala ahí de manera introductoria cómo se ha vuelto pues esto un movimiento, una histeria colectiva también, que mucho viene del movimiento pro-Trump, ¿no? Ya creo que lo ahondará el profesor. Y bueno, estos son los antecedentes que de alguna manera nos abren la puerta a esta tercera década, la cual se vislumbra más socialista que las 2 anteriores, ¿no? Las derechas malas haciendo mal y peor su trabajo. No hay reformas liberales de fondo, estructurales, completas, de signo conservador, y lo que tenemos pues es más de lo mismo, o sea, marxismo clásico, marxismo cultural. Hace algunos días se aprueba la ley a favor del aborto en Argentina, lo cual también provocó pues una serie de convulsiones políticas en Argentina, y el resto de países ya vemos con mucha preocupación cómo esa ola del marxismo cultural alcanza nuestros países y pues sigue destruyendo valores tan importantes como el matrimonio y la familia, ¿no? Este año 2021 se vienen elecciones. Chile, a unos meses de llevar a cabo la constituyente o la consulta a favor de una constitución más socialista de la que ya tienen. Entiendo que en países como Perú también se vienen elecciones, Ecuador, Nicaragua, Honduras también se vienen elecciones. El año 2021 es el año del bicentenario de nuestras independencias en la mayoría de los países latinoamericanos. Y en lugar de celebrar, conmemorar la verdadera libertad, pues lamentablemente lo que estamos viviendo y celebrando casi, ¿no?, es el estatismo que prevalece, la esclavitud en torno a este Estado usurpador de atribuciones, poderes y recursos de todos los latinoamericanos. Pero hay salida, ¿sí? Hay salida y nos gusta mucho que el profe en su momento en este ensayo pues aterriza el mensaje diciendo hay una salida, ¿no? Y la salida pues es hacer las reformas de fondo, las reformas de signo liberal clásico, reformas que debiesen de ser lideradas por movimientos y partidos políticos con la suficiente fuerza, ¿sí?, en materia de recursos humanos, en materia de recursos económicos, para lograr transitar al sistema de capitalismo liberal o capitalismo para todos. Sistema que ya de alguna manera se respira en el continente africano, en el continente asiático y en Oceanía, ¿por qué no? Recientemente África acaba de firmar un convenio de libre comercio, muy libre, digamos, un convenio de comercio, un tratado de comercio que parece ser uno de los tratados realmente libres que hay en el continente africano, y mientras ellos allá, ¿sí?, haciendo este tipo de acciones y en acompañamiento China, por cierto, de este gran tratado de
de libre comercio, pues bueno, nosotros acá en esta convulsión política, de la cual pues no vamos a salir si no activamos políticamente, ¿no? Y ese es uno de nuestros principales objetivos, es invitarte a que actives políticamente con tu movimiento nacional, con tu partido a nivel nacional, y que te sumes a este esfuerzo que hacemos en clave de FOPA, formación, organización, propaganda, recaudación de fondos y acción política. Pero bueno, me quedo ahí entonces, profesor. Le cedo la palabra para que usted abunde en estos temas y pues bueno, nos oriente hacia dónde debemos pensar, discernir nosotros los latinoamericanos y tomar decisiones para mejorar nuestras vidas y la de nuestras familias. Adelante, por favor. Bueno, ¿se oye bien? Sí, profe. Para comenzar, ver las noticias nada más. O sea, ayer vi que hace unos días Trump volvió a insistir al Congreso para que se apruebe su cheque de $2.000 y recibió el emocionado aplauso y beneplácito de Bernie Sanders. ¿Por qué no se fijan los trumpistas en eso? ¿Por qué no se fijan los trumpistas que la derecha mala está cada vez peor? La derecha mala está cada vez pareciéndose más a la izquierda. Bernie Sanders se acopló al pedido de Donald Trump y sí, como no, yo también urjo al Congreso de Estados Unidos y a la burocracia para que se aligere el trámite y entonces el cheque de los $2.000 le pueda llegar a la gente, bla, bla, bla. Sí, el problema con los trumpistas es que no ven no ven la realidad, están como ciegos, ¿ok? Están como ciegos porque se ha dado en Occidente, y más específicamente en las Américas, ambas Américas. Yo estoy preparando mis clases de los lunes, si Dios quiere, suspendidas ahora porque estamos con un nuevo formato. Voy a aprovechar para anunciar que los lunes continuaremos con las enseñanzas del laboratorio que le hemos llamado, pero en un encuadre con la ayuda invaluable, que agradezco muchísimo, de la Red International, que es una organización cristiana, ¿okay? Que me va a dar apoyo. Ellos me han puesto a cargo del área de gobierno, tenían 5 o 6 áreas ahí. Es una organización muy vieja, cristiana muy vieja, tenían 5 o 6 áreas, con Donald Herrera comentamos, y les faltaba la de gobierno porque no encontraban la persona. Entonces me llamaron a mí y vamos a empezar tan pronto se recupere de COVID el decano, el doctor José Antonio Briz, ¿okay? Oremos por su pronta recuperación, tiene problemas de COVID. Y entonces, bueno, tan pronto eso vamos a tener una landing page, vamos a tener para pagar, vamos a cobrar, ¿ok? No me pregunten cuánto porque no sé todavía. Va a haber en la landing page un sistema de pago y va a haber también certificado firmado con sello con el sello de la red internacional. Así que este año esa es una buena noticia, ¿no? Vamos a tener las clases de los lunes más sistematizadas, más escolarizadas. Y el tema para toda la serie va a ser el laberinto político de las Américas, las Américas, la anglosajona protestante y la latina católica, o sea, las dos. El laberinto político de las Américas, fracasos y soluciones. El doctor
José Antonio Briz fue el que propuso ese título, a mí me gustó mucho y a los compañeros de Cinco Reformas también nos gustó a todos, ¿no? Entonces, hay que ver las noticias, ¿ok? Bernie Sanders dijo que el cheque estaba muy bien. Joe Biden, actual presidente electo de los Estados Unidos, dijo que también estaba muy bien los aranceles y que en materia de aranceles el nuevo gobierno demócrata presidido por Joe Biden no va a hacer cambios. O sea, está perfecto los aranceles de Donald Trump. Para los demócratas, aplausos a Donald Trump. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, pasa que hay todo un apagón del conocimiento objetivo y su reemplazo por las emociones y sentimientos a flor de piel, sentimientos a favor y en contra, ¿ok? A favor de este, en contra del otro, en contra de aquel, a favor de, pero conocimiento objetivo, conocimiento informado, no hay, menos en las redes sociales. Ahora les ha dado a los trumpistas promover la histeria de nos cambiamos, nos vamos de Facebook y Twitter, nos vamos a otro lado, nos vamos de WhatsApp, nos vamos a Yo no me voy a ir ni de Facebook, ni de Twitter, ni de WhatsApp. No me voy a ir porque si los trumpistas se van para otras redes sociales y tal, entonces ya sé que yo no voy a estar ahí. Porque me cansan los trumpistas, me tienen harto los trumpistas. Yo ahorita lo que voy a hacer es recomendar algunas bibliografías, lo que yo siempre hago y seguiré haciendo en mis clases, siempre es lo que yo he hecho. Voy a empezar con el libro del doctor Alberto Venegas Lynch, que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos. ¿Ok? Te voy a ir pasando cosas, Jorge, por el chat y si puedes, las comparte. Ok. Aquí te paso entonces, aquí te paso el libro. El libro del doctor Venegas Lynch es anterior a Donald Trump. ¿Ok? Es anterior a Donald Trump y hace el más completo diagnóstico, hasta donde llega mi conocimiento, es el más completo diagnóstico previo a Donald Trump. Aquí tenemos agosto de 2015, es creo que la segunda edición esta. ¿Ok? Y Álvaro Vargas Llosa le hace un prólogo. Otro prólogo le hace Carlos Rodríguez Brown, son muy buenos los dos prólogos también. Muchos libros han tratado de abordar, dice Álvaro, estas cuestiones, algunos desde la izquierda y otros desde la derecha, y todos de forma parcial, enfocando tal o cual aspecto, pero este es muy completo y va capítulo por capítulo tratando cada uno de los temas de lo que se llama el declive de los Estados Unidos, decline en inglés, la decadencia de los Estados Unidos. Estados Unidos es un país en decadencia, antes de Trump. Trump no ayudó mucho, más bien agravó muchos de los factores que hacen a la decadencia de los Estados Unidos. De manera que Trump se transforma en un triste interregno entre Obama y su vice Biden, que ahora es el presidente electo. Fíjese los temas que trata el doctor Venegas: política exterior, Estado policial y la CIA, el FBI, la comunidad de inteligencia, como le llaman ellos, prácticamente una Gestapo. No hay ninguna diferencia entre la Gestapo, la KGB y la CIA y el FBI. Tal vez la Gestapo, eso sí, tal vez la Gestapo y el KGB
hayan sido más eficientes en el logro de su objetivo que la CIA y el FBI, que no sirven ni para inteligencia. Okay. Aunado esto a una política exterior está hablando antes de Trump, ojo, a una política exterior totalmente contraria, en ese punto como los demás también, a las ideas y principios que los padres fundadores de los Estados Unidos plasmaron en la Constitución y las 10 primeras enmiendas que se conoce como Carta de Derechos. ¿Okay? Habla también, por supuesto, de la economía. El doctor Venegas Lynch habla de la guerra a la droga totalmente fracasada y enfatizada mucho agravada por Richard Nixon. Richard Nixon es el Donald Trump del siglo XX. Richard Nixon es también paradigma de la derecha mala. Richard Nixon fue el que terminó de acabar con el patrón oro, el que empezó fuerte la guerra a la droga y el que pretendió resolver ganar la guerra de Vietnam a bombazo, fue el que más bombas tiró sobre Saigón, población civil, etc. Y ni aún así pudo, en contra de su promesa de campaña. En su promesa de campaña, estoy hablando de Nixon, ¿okay? En contra de su promesa de campaña, se involucró más en la guerra de Vietnam, más bombas, más tropa, más dinero, y no pasó nada. Bueno, al final ahí rectificó. Richard Nixon, eso sí, es mejor que Trump. Es mejor que Trump en una cosa: antes de ser presidente, Richard Nixon perdió la elección con Kennedy. Kennedy fue presidente porque le ganó la elección a Nixon. Y se la ganó con trampa. Trampa en Chicago. Que los Kennedy tenían muchos lazos con la mafia. Y especialmente John Fitzgerald Kennedy con Sam Giancana, que era el capo de la mafia de Chicago, compartían amantes, Giancana y Kennedy. ¿Okay? Es que hoy se sabe mucho, hoy la historia no perdona. Dios perdona, la historia no. Entonces, sí, la amante de Kennedy era la amante de Giancana también. Y se las presentó Frank Sinatra a los dos, que era un tremendo proxeneta. O sea, un rufián, como decimos en español, ¿no? Entonces, pero Nixon, a diferencia de Trump, no armó bochinche porque fraude siempre hay. Con mafia, sin mafia, Chicago, no Chicago, fraude siempre hay en cualquier elección del planeta Tierra. No sé si habrá elecciones en Júpiter o en Saturno, si habrá democracia en esos planetas, pero en el planeta Tierra la democracia no es perfecta, las elecciones tampoco, siempre hay una dosis de trampa, pero Nixon no quiso pasar por encima de las instituciones, pisotear por las instituciones, a diferencia de Trump. Entonces, Trump y Nixon son comparables, pero Nixon no es tan horroroso como Trump. Entonces, el tema de la inmigración también lo toca el doctor Venegas. Ahí uno puede estar yo personalmente no estoy totalmente de acuerdo ahora, tal vez cuando él escribió el libro las cosas no estaban tan graves, pero bueno, hay demasiado inmigrante latino que va para cobrar los cheques del Seguro Social, va para eso a Estados Unidos, y bueno, yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene derecho a restringir la inmigración en ese punto. La DEA, que es la más ineficiente de todas, la DEA está penetrada por el narcotráfico hasta las orejas. Ellos inventaron ese sistema de entregas controladas, de protección de testigos, de negociar con un mafioso para que denuncie a otro mafioso, y en fin, se han mezclado tanto la DEA con los narcos que uno no sabe al final dónde empieza
el narcotráfico y de dónde termina el narcotráfico y empieza la DEA. En Bolivia hay un libro muy bueno escrito por Emilio Martínez sobre este tema en lo que tiene que ver con Bolivia y también con otros países como México y por supuesto Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo primero es ver las noticias, ver lo que sucede, ver, por ejemplo, y leer a los buenos autores y buscar, por ejemplo, Never Trump. ¿Okay? Never Trump es el nombre de un movimiento muy interesante. Ya le voy a pasar a Jorge los datos. Aquí está. Ya, aquí lo tengo, profe, ahora se lo pongo. Ok. Es la entrada de Wikipedia la que quiere, ¿verdad? Correcto, la entrada de Wikipedia. Hay un libro también. ¿Ok? Hay un libro que se llama Never Trump. ¿Ok? Ahí está la entrada de Wikipedia en inglés, está muy buena, porque desde el día que se reunieron, ahí está, desde el día que se reunieron, ¿no? Eh, eh, los conservadores más de abolengo, digamos, más de nota, los pensadores políticos conservadores y republicanos, ahí está, en el Army and Navy Club de Washington, 17 de marzo de 2016, se propusieron detener a Trump. Había otros candidatos en el Partido Republicano que ellos pensaban que eran mejores que un demagogo, porque eso es Donald Trump, un demagogo sin experiencia, ¿okay? De modales muy groseros, ¿okay? Que había sido un mal empresario. Peter Schiff le hace bien el seguimiento de dónde sacó Donald Trump el dinero, aparte del que heredó de su papá. Bueno, haciendo trampas a sus acreedores para no pagarle. Ese es el gran éxito empresarial de Donald Trump. Eso está todo documentado en Peter Schiff, un artículo muy bueno que se llama, y también de hace tiempo, no de ahora, que se llama El rey de la deuda busca ser presidente, o El rey de la deuda busca ser candidato. No me acuerdo porque creo que era antes que se hiciera Donald Trump con la candidatura. ¿Ok? Y bueno, por supuesto, su mal currículum en materia, digamos, sentimental, ¿no? En sus dos divorcios, él a sus dos mujeres anteriores las trató muy mal. ¿Ok? Entonces, ahí está. Hay un libro también que se llama Never Trump. Yo aquí hay un libro, el libro es, se llama Never Trump, The Revolt of the Conservative Elites, la revuelta de las élites conservadoras. Este libro sí salió en mayo de 2020, de Robert Saldin y Steven Teles. Aquí te lo voy a pasar, Jorge. ¿Ok? Ahí también hay mucha información, e información muy buena sobre este movimiento Never Trump. ¿Y por qué traigo a cuenta el movimiento Never Trump? Porque los buenos autores conservadores, como Ross Douthat y Rod Dreher, que son mis preferidos, ¿okay? Están arrepentidos, y lo dicen en artículos en el American Conservative y otros medios de opinión conservadora, están arrepentidos de no haberle hecho caso a el movimiento Never Trump, el de la entrada en Wikipedia que Jorge presentó antes. Están muy arrepentidos. Y esto lo pongo aquí por lo siguiente. Cualquiera se puede equivocar en política, ¿ok? Yo me he equivocado, puedo equivocarme y seguir equivocándome muchas veces. Pero lo bueno es reconocer que uno se equivocó y decir, me equivoqué en esto
y lamentablemente tengo que admitir que hice un juicio equivocado, apresurado. Entonces, ¿en qué se equivocaron estos buenos auditores? Se equivocaron en que no tomaron en consideración el movimiento Never Trump cuando apareció ahí en marzo del 16, cuando Chapa lo puso la entrada. Se equivocaron porque no lo tomaron en cuenta, no lo tomaron en consideración, no lo tomaron en serio. Y entonces dijeron, bueno, no, vamos a ver con Trump, vamos a probar con Donald Trump, a ver si va, y se equivocaron de medio a medio. Eso porque para que se vea, ¿no? Que en política uno se puede equivocar, nadie está libre de cometer un error, ¿ok? Cuanti menos el que habla con ustedes, pero fíjese ahí dónde está. Bueno, la historia a veces camina rápido, quiero decir que a veces el juicio sobre un político se demora, otras veces camina más rápido. Y yo creo que el juicio de Trump ya está listo ya. Esta vez caminó bien rápido. Estos autores en 3, 4 años ya se dieron cuenta de que los de Never Trump tenían razón. ¿Ok? Y ahí están todas las razones. Todas las razones que esgrimían los Never Trump, que querían otro candidato, cualquiera. Incluso alguno de ellos, 2016, llegó a la herejía, digamos, a la blasfemia de decir públicamente, o algunos en privado, y lo decían, si Donald Trump es el candidato, yo voto por Hillary. Y eran conservadores republicanos de toda la vida y conservadores de principios y valores conservadores. Pero sabían el desastre que iba a ser este tipo. Y este tipo nos hizo un daño a nosotros, hizo mucho daño a todos, ¿okay? Pero a nosotros sí nos hizo mucho daño porque despertó las pasiones incontroladas de los trumpistas latinoamericanos, en Perú, en Guatemala, en Argentina, sobre todo, los trumpistas. Y eso nos hace a todos, digamos, como país, como continente, a todos nos hace retroceder. El año pasado hemos retrocedido mucho, no me refiero al movimiento 5 Reformas, me refiero a nosotros, digamos, la derecha clásica, la derecha liberal, o sea, hemos retrocedido mucho y buena parte de culpa de eso la tiene Donald Trump. ¿Cuándo se les va a pasar la histeria del trumpismo? No sé cuándo se les va a pasar la histeria del trumpismo. Siguen ahora con las redes, no, que yo me voy de Facebook y Twitter porque son nazis, son fascistas, o cualquier cosa dicen. Y otra cosa que nos ha hecho mucho daño también es que se ha magnificado enormemente la teoría conspiratoria, conspiranoica, ¿no? Todo ahora es Soros, sí, Soros, el demonio, el anticristo. Y cuando yo me acuerdo que hace ya muchos años, algunos años, yo empecé a hablar del Club Bilderberg y todos me decían conspiranoico. Y resulta que ahora la mayor parte de estos trumperos latinos son muchísimo más conspiranoicos que yo. ¿Ok? Yo me limito a ver Club Bilderberg, Comisión Trilateral, Consejo Foreign Relations y todo eso. Ok, está bien, esos son hechos, ¿no? También he visto la historia, ¿no? Los Illuminati y todo eso, pero hasta ahí no más. ¿Ok? Ya hay mucha teoría conspiratoria circulando ahora que no tienen base en los hechos, no tienen fundamento, son puramente especulativas, es la pura imaginación de toda esta gente. Entonces, digo esto porque tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Dame un segundito para el chat. Mandaron matar a Kennedy. Mira, hay un buen video por ahí que se llama 9 teorías sobre la muerte de Kennedy. ¿Ok?
No, ahora no podemos creer ninguna de las 9. Cualquiera de las 9 puede ser falsa y puede ser cierta. Pero el tema de la muerte de Kennedy, hay 9 teorías. Entonces, y sí, Joel, yo sé que Venegas Lynch despotrica contra los políticos y tal, y el nihilismo político, sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nadie es perfecto, menos el que le habla, ¿ok? Nadie es perfecto, entonces si yo agarro un libro del doctor Venegas Lynch, no voy a estar, y ese es el problema que tienen los que no tienen conocimiento objetivo. Creen que si uno recomienda un libro, endosa todas y cada una de las posiciones del autor. No, en absoluto. Simplemente recomiendo ese libro porque es muy bueno. Eso no significa que yo endose todas y cada una de las posiciones del autor. Bueno, ok. Sobre África, porque el tema de hoy es Estados Unidos se acabó. Y nosotros tenemos que... Es muy difícil de entender para nosotros. A ver, ¿quiénes somos nosotros, los latinoamericanos? ¿Quiénes somos? Los parientes pobres de Occidente. Occidente siempre ha tenido, nosotros somos los parientes pobres, Estados Unidos son la parte rica de la familia y Europa la parte de abolengo antiguo de la familia, ¿no? Que viene de Grecia y Roma y todo eso. Entonces, Occidente, digamos, Europa y las Américas, éramos una familia, ¿ok? Sobre ciertos principios que todos nosotros, la derecha, digamos, compartíamos. Nosotros éramos los parientes pobres, los europeos eran los parientes de abolengo y los americanos eran los parientes ricos. Esa era la familia. Se acabó, señores. Se acabó. Ahora hay que mirar para otro lado. Hay que mirar para África. Y China, obvio. Porque te dicen, detrás de China está, detrás de África está China. Sí, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Si China es un país capitalista. No, pero es que China es un país comunista. Eso dicen los comunistas. ¿Ok? Pero vean, vuelvo otra vez, hay varios indicadores que nos ilustran el siguiente proceso. La derecha mala se parece cada vez más a la izquierda. Se parece incluso en el discurso. ¿Quién dice que China es comunista? Los comunistas, que no quieren reconocer que el éxito chino se debe al capitalismo. ¿Ok? Entonces, los comunistas dicen que China es comunista, pero no es cierto, no es comunista. Gobierna un partido, eso sí, un partido único, un partido con muchas malas mañas, un partido muy autoritario, autocrático, etcétera, que se llama comunista, pero de comunista tiene el nombre nada más. Tiene el nombre y las mañas autoritarias del pasado, digamos, con querer controlar todo, la prensa, persigue a los cristianos, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad religiosa. Pero libertades económicas sobran. Entonces, señores, vamos a discernir, vamos a reconocer los hechos, vamos a distinguir una cosa de la otra, no vamos a hacer todo un juicio como los comunistas, o sea, ¿en qué otra cosa la derecha mala se parece a los comunistas? En el juicio sobre África, por ejemplo. Sobre África hay que aprender muchas cosas, por eso digo que los latinoamericanos tenemos que mentalmente salirnos de Occidente, del marco de Occidente, pensar fuera de la caja, ver a Asia y ver a África. Las redes sociales, por ejemplo, cada vez que yo pongo de África algo, aparece alguno y dice, no, pero ahí se mueren de hambre los niños. Momentito, pero ¿quién dice eso? Los comunistas de las ONG, porque el hambre en África, la hambruna en África, fue el gran negocio de las ONG. ¿Ok? Yo leí muy temprano y recordaba mucho siempre y recomiendo mucho a Peter Bauer. Peter Bauer fue el primero, después vinieron un montón, Marianne Tupy y muchos otros,
Pero Peter Bauer fue el primero que les descubrió el negocio a las ONG. ¿En qué consistía y consiste todavía el negocio de las ONG? Por eso las ONG insisten en difundir fotos de niños panzones, tripudos, así desnutridos, y de gente muerta de hambre en África. Eso ha cambiado, está cambiando y ya ha cambiado, eso no es así. Pero es que se les acaba el negocio, si se acaba el hambre en África, se les acaba el negocio de la ONG. Y cómo hay mucho, hay un autor especialmente que yo, a ver si encuentras algo de Pedro Hipólito, Jorge, en la web. Pedro Hipólito, con H, es si no me equivoco, es un economista portugués que hace negocios en África y opera como una especie de puente entre distintos países que quieren invertir en África. Que, ojo, no es solamente China, China sí, inversiones masivas, especialmente en minerales, infraestructura, servicios, comunicaciones. Ahí hay masivas inversiones chinas y agricultura también, masivas inversiones chinas en África. Claro, es que eso explica el crecimiento. Ahí está Pedro Hipólito. Ok. Eso explica el crecimiento. El crecimiento de África es impresionante. Está a la cabeza de las economías en crecimiento. Voy a dar una cifra de Pedro Hipólito. África está creciendo en promedio a 3.4% PBI anual. ¿Ok? Per cápita. Europa, 2.2. Oceanía, 3.2. América del Norte, 2.7. América Central, 2.8. Y América del Sur, 0.6. Por eso, Pedro Hipólito, uno de los artículos que yo recomiendo todos los de él, se llama África versus Sudamérica, porque Sudamérica es la que peor va en todo el mundo y África es la que mejor va en todo el mundo. Es América del Sur 0.6 y África 3.4. ¿Ok? Y no son cifras inventadas ni nada de eso, son cifras reales. Hipólito investiga mucho para sus clientes. Y Hipólito no es solamente un economista de pizarrón, como diría Carpio. Hipólito trabaja para inversionistas facilitando el camino de las inversiones y demás, y escribe mucho. Aquí está, África versus Sudamérica, ¿ves? Ahí está, puede ver, claro, lo que pasa es que hoy nadie tiene tiempo de leer. Viene otro y me dice, en español, por favor. Pero amigo, aprenda. Yo no hablo inglés, pero sí leo inglés. Eso es una cosa que cualquiera puede aprender. Entonces, con Pedro Hipólito tenemos cifras muy importantes que desmienten, o sea, África está saliendo de la pobreza. África sale de la pobreza en buena parte porque sale de la violencia política. O sea, recuerde que en África no solo había hambrunas, había guerras civiles e internacionales espantosas, genocidio, Ruanda, Biafra, todo el mundo, esos nombres. Bueno, eso quedó en el pasado. Las tribus dejaron el odio y abrazaron el comercio. ¿Ok? En África se testan, yo creo que con mucho éxito, las teorías de Milton Friedman sobre que el comercio es el mejor disolvente del prejuicio racial. ¿Ok? Él lo explica mucho, Milton Friedman dice, yo como judío sé mucho de esto, de lo que es el prejuicio racial, pero si usted se pone a comerciar y usted pone un negocio y se pone a comprar insumos y le da alguna transformación o lo vende al minoreo, por lo menos va a encarar
dos tipos de mercados, los de mercados de demanda, o sea, los que le compran a usted, y los mercados de oferta, es decir, aquellos a los cuales usted compra. Y por ninguno de los dos lados usted va a poder ser racista o algo por el estilo. Bueno, eso se está viendo en África, o sea, en la práctica ya no es solo, como dicen los estatistas, eso es la teoría. No, no es la teoría, aquí está, aquí no es la teoría, es un continente que se llama África. Por otro lado, el norte de África, lo que más crece no es, es el África subsahariana, o sea, la África negra, como yo les decía a Iván Ruiz, los negros se han puesto serios. El África del Norte fue romana, ¿okay? Por ahí, por África del Norte, entró el cristianismo primitivo a África. África conoce el cristianismo desde hace 18, 19 siglos. En los primeros concilios estaban representantes africanos. El norte de África era romana, ¿ok? Y el norte de África se hizo musulmana mucho después, ¿ok? Pero todavía hay esas viejas iglesias, digo esto, esas viejas iglesias orientales, la iglesia copta, la iglesia siríaca, la iglesia ortodoxa de Grecia, de Bulgaria, de Rusia, todas esas iglesias están presentes, las iglesias que conocemos por la historia de los concilios como nestorianas y monofisitas, todo ese cristianismo está en África, desde muy antiguo, desde mucho antes que en América Latina, ¿ok? Desde los siglos segundo, tercero, ahí es Agustín de Hipona, africano, ¿ok? Entonces, el cristianismo está presente en la ecuación de África, pero no es un cristianismo como el del Canal Enlace, los evangélicos, ni es un cristianismo de teología de la liberación, los católicos. No, eso no entra. Entra otra clase de cristianismo, un cristianismo histórico, un cristianismo con visión de lo que es la política cristiana, ¿ok? Un cristianismo no peleado con los negocios, no peleado con la ciencia, el conocimiento, etc. Entonces, esos números que se ven ahí de cómo va creciendo África, y sobre todo ahora con este tratado, que viene siendo el tratado de libre comercio más grande del mundo. Nosotros hemos escrito mucho, Álvaro Vargas Llosa, yo y demás, hemos escrito mucho contra los tratados de libre comercio en las Américas, porque no son de libre comercio. ¿Y cómo sabe usted cuál es la diferencia? Los aranceles, ahí está. Si hay un corte brutal de aranceles, entonces sí están hablando en serio. Si no hay un corte brutal de aranceles, como la parte más importante del tratado, las demás partes, me refiero a las cláusulas no arancelarias, capítulos relacionados con otros temas, son importantes también. Pero lo que ayuda, lo que distingue un tratado de libre comercio en serio, como el africano, de tratados de libre comercio no tan en serio como los americanos y latinoamericanos especialmente, es eso, hay un corte brutal de aranceles. Y para allá, no para dentro gradualmente vamos a ir bajando los aranceles a un ritmo de corte brutal de aranceles, ya. El que le gusta lo firma y el que no se queda afuera, al final firmaron todo. Al final, sí, porque había algunos que estaban medio reticentes, al final firmaron todos y bueno, ahí está. Entonces, aquí tenemos el área de libre comercio más grande del mundo comenzó en enero 1. Pero ojo. En enero 1 se echó a andar. Pero esto tiene una historia anterior que remonta
yo digo a la entrada del siglo XXI en África, cuando empiezan los países a hacer diseños muy parecidos a las 5 reformas que le llaman agenda, le llaman en cada país, ¿no? En Nigeria, Uganda, Ruanda, etcétera, le ponen Agenda 2020. Por ejemplo, en 2005 hicieron la Agenda 2020. ¿Cómo queremos ser en el 2020? En el 2015 hicieron la 2035 y así. Y van por agenda, van fijando objetivos, pero son objetivos de crecimiento, pero basados en el libre comercio y en las ideas liberales económicas. No como en América Latina, que viene la CEPAL y entonces te hace un proyecto, una proyección y tal. Sí, pero ¿y dónde están las desregulaciones? ¿Dónde están las privatizaciones? ¿Y dónde están las aperturas al mercado exterior? Las aperturas de los mercados a la competencia. ¿No? En América Latina eso no hay en ningún lado. Y no hay porque no se puede hablar. De estos temas no se puede hablar porque te callan la boca. Pero no Facebook y Twitter. Por cierto, ya miré, es cierto, es verdad, el señor Jack Dorsey, el presidente de Twitter, simpatiza con el comunismo. Pero valga este paréntesis que yo voy a hacer aquí sobre el señor Jack Dorsey, presidente de Twitter, que simpatiza con el comunismo. Mire, el millonario, yo lo puse en mis redes sociales, los millonarios, los megamillonarios comunistas no son nada nuevo. Entonces puse el ejemplo de Engels. Engels perteneció a la 4ª generación de la familia Engels, que era una familia de ricos industriales, textileros, ya desde la bisabuelo de Engels. El bisabuelo de Engels había fundado la primera fábrica textilera de la familia en Alemania. Y por supuesto, cuando la revolución industrial, la primera revolución industrial en Inglaterra, en Manchester, la familia, ya él se había fallecido, la familia, o sea, el padre de Engels puso otra textilera en Manchester, que al final fue una de las más grandes era una de las más grandes de Manchester a mediados del siglo XIX, cuando Federico Engels, el hijo de este señor, financiaba a Carlos Marx. Entonces, no es nada nuevo. Ahora, lo que es interesante es la pregunta, bueno, pero ¿por qué un millonario puede ser comunista? Ah, bueno, porque es posible que ese millonario, hay 2 respuestas. En primer lugar, es posible que ese millonario no haya hecho su dinero a través del libre mercado. Es posible que ese millonario haya heredado sus millones de su papá, caso de Engels, por ejemplo. No es, eso puede ocurrir. Ahora, quitado ese caso, hay otro caso. El caso del millonario que hizo sus millones, pero al amparo ha cubierto la sombrilla del paternalismo estatal, como el caso de los Macri en Argentina, o peor aún en Argentina el caso de los Di Tella, Torcuato Di Tella y compañía, que fueron de los más grandes promotores del comunismo y del socialismo en la Argentina de los años 60. Ah, claro, porque ellos eran herederos ricos, pero, o sea, ellos no habían sudado el dinero y el papá lo había hecho también un poco al amparo del mercantilismo. Por eso digo yo que los liberales clásicos nos distinguimos porque no solo estamos contra el comunismo, también estamos contra el mercantilismo y la intervención y todos los intervencionismos de derecha, los estatismos de derecha. Bueno, entonces, puede suceder que el millonario haya hecho sus millones al amparo del gobierno. Y no me sorprende el caso de Dorsey, presidente de Twitter. Jorge Chapas me pasó unos materiales muy buenos que yo los compartí sobre, que vienen de Ron Paul y de otras fuentes,
que dice que estas Big Tech, estas grandes tecnológicas, llevan años supeditadas a las agencias del gobierno porque firman contratos muy jugosos para Twitter, para Facebook, para Flickr, etcétera. Y entonces, claro, el gobierno obviamente pone sus condiciones, y la primera de esas condiciones es, mira, oye, ¿puedo usar tu información? Sí, cómo no, faltaba más, vengan los millones. Entonces, eso puede suceder, que un millonario sea comunista. Pero hay otra razón más por la cual un millonario puede ser comunista. Dejemos de lado, y ahí me van a odiar. Lo que voy a decir ahora me van a odiar. Dejemos de lado, dejemos de lado el heredero. ¿Mm? Dejemos de lado el mercantilista. Aún un millonario que haya hecho sus millones en base a una buena competencia, en un contexto de libre competencia, con buenos productos y todo eso, aún puede ser comunista. Porque hay una tercera razón. Y ahí es donde me van a odiar. Por ignorante. ¿Ok? Por ignorante. Dejemos el caso del heredero, como el señor Leonardo Mendoza en Venezuela, para poner nombres, ¿no? ¿Por qué no? Que además de heredero, él también es mercantilista, igual que su papá, entonces no. Pero aún así, si un empresario es un buen empresario, ético, competitivo y todo lo que ustedes quieran, puede ser un ignorante. Y a un ignorante se le ocurren cosas de lo más estrambóticas, como que el comunismo puede ser algo bueno después de todo, qué sé yo. ¿Ok? Y sobre todo, pero aquí es donde me van a odiar, sobre todo si es un empresario muy talentoso. ¿Saben por qué? Porque si es un empresario muy talentoso, no le cuesta mucho hacer la plata. O sea, me van a odiar porque yo soy de los que cree, y esto me hace caer antipático a mucha gente, yo soy de los que cree que hacer plata no es tan difícil. Eso sí, te tienes que dedicar. Quedémonos en el caso del ignorante nada más. Te decía, te tienes que dedicar. Entonces, un buen empresario es un tipo honesto, ético, que está trabajando 24 horas al día. Entonces, ¿qué va a estudiar de política? ¿Qué va a saber de política? No, nada. Entonces, no es raro que por ahí lea algo que le parece interesante, o escuche una canción de algún de estos de izquierda. Decía, qué bien, qué romántico y tal. No. No es tan difícil encontrar millonarios comunistas, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX, ni en el siglo XXI. Bueno, pero hablemos ya para terminar, porque acuérdense que es hora y media los conversatorios. Ya para terminar, hablemos un poquito de política africana. Jorge, en la Wikipedia en inglés hay una lista que dice List of Political Parties Sudáfrica, no, África. Ya voy a ver si la conseguimos aquí. Lista de Political Parties en África. Aquí está, aquí la tengo. Aquí están las 6 regiones africanas con todos sus países. Es importante que vamos conociendo el África. No conocemos nada, no sabemos nada de África. Como nosotros somos occidentales, y es verdad, siempre estábamos pendientes de lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, y más nada. De Europa y de Estados Unidos sí sabíamos, del resto no sabemos nada. Ahí está, Jorge. Ahí están las 6 regiones africanas: el norte, el centro, el sur, el este y el oeste. ¿Ok? En cada una son 6 regiones bien delineadas. Vamos conociendo algo de África y ahí tiene
country by country, país por país. Mire la cantidad de multipartidistas que hay. Hay una democracia multipartidista. No es como en América Latina que entra, aquí es la partidofobia. Aquí no, los partidos no. No, en África no es así. En África, ¿saben? Los negros se han puesto serios. Se han puesto serios y racionales y ahora ven que el capitalismo y la democracia no están peleados. El capitalismo y el cristianismo tampoco están peleados y ahora pueden ver que la democracia con un sistema de partidos múltiples puede no necesariamente conducir a la guerra o al socialismo. Ahí tienen 5 clases de sistemas de partido: partido múltiple, bipartidismo, partido dominante, que es cuando el partido es el mayor que los otros sumados, partido único, y fíjense que partido único hay muy pocos, y no partido no hay casi ninguno, o sea, muy poca excepción. La mayoría son multipartidistas, en el norte, en el centro, en el sur, en el oeste y en el este. La época de los dictadores, la época de Patricio Lumumba, eso ya pasó, eso fue en los 60 con la descolonización, que los comunistas tomaron el África entera, pero eso ya pasó. Otra cosa interesante que hay en África es que los países tienen muchas más relaciones entre ellos que lo que tenemos, por ejemplo, los latinoamericanos, entre nosotros. ¿Okay? Y cuando digo relaciones me refiero a hacer relaciones familiares, comerciales, de amistad, de estudio también, viajan de un país a otro para estudiar en otro país, ¿okay? Para aprender idioma. Acuérdese que en África hay todavía países donde el inglés no es la lengua materna, sino el francés y el español en Río de Oro y todo eso, y el francés y el portugués. ¿Okay? Entonces, viaja, es común que si tú eres del África Occidental Francesa, no, vayas a estudiar a un país africano angloparlante, que a lo mejor es vecino del tuyo, y hace tus estudios allí para aprender inglés. ¿Okay? Entonces, están muy, muy adelantados, no solo en la economía, sino en la política también. Hay una serie de 11 libros que a mí me gustan mucho, que se llaman Los estudios Rothschild en partidos políticos y sistemas de partidos, y hay uno firmado por Edalina Rodríguez Sánchez que está dedicado al África. Lo voy a buscar para pasarle a Jorge, para que comparta la pantalla. Es algo muy bueno. Aquí está en Amazon. Okay. Aquí está. Se llama Sistemas... aquí está. Ya te lo paso, Jorge. Ahí te va. Sistemas de partido en democracias jóvenes. Aquí está. Ok. Con esto vamos a ir terminando. Porque el éxito económico no es sino el producto de una maduración de la democracia, de la maduración de los partidos, de la maduración de los electores también. Ahí está. Miren, este es uno de los 11 libros, por supuesto, de la maduración de los sistemas electorales también. Todo eso, por ejemplo, en África ya no se arman esos zafarranchos que arman en las Américas. Ay, no, fraude, yo gané, pero el otro me robó la elección. No, ya en África no. Ya las transiciones políticas no traumáticas han pasado, no digo a ser la norma, ¿no? Pero sí son cada vez mayores
las transiciones no traumáticas. Y por consiguiente, porque esa era una de las causas principales de la violencia política. La espiral de violencia política se desataba cuando se les ocurría ensayar con unas elecciones y entonces el perdedor hacía como Donald Trump, ¿no? Armaba berrinche. Entonces, se formaba la guerra. Pero esa época ya pasó. Ahora están produciendo, están invirtiendo y sí, África y, perdón, China está ayudando mucho, ¿ok? Pero bueno, así son las cosas. El capitalismo ya no existe más en Occidente, ¿ok? Estados Unidos está en declinación. Europa ya declinó hace años, ¿ok? Este, eh, y nosotros nunca tuvimos, digamos, un capitalismo liberal floreciente ni una democracia estable. Ahí nomás está, aquí lo veo a Juan Alberto, aquí en el Perú, ¿cuántos presidentes llevan en menos de 6 meses? Como 4 o 5. Bueno, o sea, estamos como estaba África antes, señores. Estamos como África estaba antes. Ahí está, Jorge, el de Dalina te lo puse ahí en el chat. Sí, profe, sí, ya lo Ok, ponía. con ese vamos terminando. No sé si hay algo en el chat, a ver si hay algo más. Chat. Excelente, profesor Mansuetti, excelente análisis el que hace usted sobre el reto que tenemos, ¿no? De frente. Es un auténtico reto que tenemos los latinoamericanos, a ver si nos ponemos las pilas, como decimos acá en Guatemala, y reaccionamos y bueno, buscamos el tiempo, ¿no? Para empezar, buscamos el tiempo para prepararnos, capacitarnos y empezar esa transición hacia el capitalismo liberal, que ciertamente lleva Yo lo años, que, lleva... perdón, yo lo que veo en África es que en África se dejaron de pendejadas. Y en América Latina no podemos dejarnos de pendejadas. Y estamos ahora en unas pendejadas que los africanos nunca tuvieron, como los Milei, el debate, el aborto. No hay, eso es un tema muy importante. En África no entra el aborto, en África no entra Soros. No entra la agenda del aborto, de que los niños, vamos a hacer como Victoria Donda en Argentina, que dice que un día al año los niños tienen que ir vestidos de niña al colegio y las niñas tienen que ir vestidas de niño. O sea, si los africanos se enteran de eso, se burlarían de nosotros, y con toda razón, porque esas pendejadas no hay en África. A ver si nos entendemos. ¿Ok? En África están estudiando, están invirtiendo, aprendiendo, viajando, están desarrollándose. ¿Ok? Claro, claro. No, el comercio definitivamente les ha dado que hacer y se han dejado de pendejadas, ¿no? Vamos, hay 4 manos levantadas, las vamos a dar por el orden. En el chat no había nadie, pero en las manos, ok, dale. Sí, o 5 hay, ¿ok? Ahora, entonces, bueno, vamos a dar estas 5 oportunidades. Agradecemos ser audaces, breves y concisos en sus comentarios y preguntas para que le dé tiempo al profesor a explicar o responder. Adelante, Juan Alberto Ugas, desde Lima, Perú, bienvenido. Ok, gracias. Feliz año con todos. ¿Cómo están? Solo un pequeño comentario antes, ¿no? Porque tengo una pregunta que hacer. Aquí en Perú, por ejemplo, Gastón Acurio es un empresario exitoso que es uno de los responsables de que la comida peruana sea considerado el gran gourmet de la comida mundial. Y él tiene restaurantes, cadenas de restaurantes que son los más caros del mercado. Y él ha dicho que ser de izquierda es un asunto moral, ¿no? Y entonces es un empresario, como dice mi tocayo, un empresario que ha sido fácil su vida,
porque su padre siempre tuvo dinero, fue un exitoso fácil porque fue un buen cocinero Sí. y, y cree que el comunismo es factible y es justo, ¿no? O sea, en eso sí le doy... Ahora entiendo lo que pasa por la cabeza de Gastón Acurio, ¿no? Que salen todos los grandes titulares, ¿no? Porque ha dicho que ser de izquierda es ser moral. Pero también hay otros millonarios. Los comunistas que llegan al poder se hacen millonarios. Esos millonarios Es faltaron. otra cosa. Es otra cosa. Esos faltaron, ¿no? Sí, Pero están eso en la sí. lista. Pero están en la lista. Ahora, lo que yo me pareció muy interesante en lo que dijiste, Tocayo, con respecto a que nosotros somos rivales con el mercantilismo. ¿Te acuerdas? Yo te puse una nota ahí en WhatsApp en donde yo pienso que cae el muro de Berlín, pero no cae el otro muro que es el muro del mercantilismo, Correcto. que hoy está en la más grande crisis el mercantilismo, que se llama COVID-19 y tengo que vender vacunas, ¿cierto? Y no quiero competir con la ivermectina, que en el Perú vale un sol. No sé cuánto es el equivalente de un sol en Guatemala, en México, un sol vale de ivermectina. $1 vale 3,50 soles. ¿Ok? Entonces saquen ustedes sus cálculos. Un sol Sí, vale la un ivermectina. cuarto de dólar, un cuarto de Entonces, dólar. claro, entonces un empresario libre del mercado compite en precio y en calidad. Un empresario mercantilista no compite, necesita un contacto que se llama político, que se llama ministro. Entonces, esos son los grandes culpables de que todavía exista el hambre en el mundo, los mercantilistas. Porque si hubiera libre competencia, la cosa sería difícil y habría más oportunidades para el desarrollo económico de la gente. Por eso coincidimos, Tocayo, ¿eh? Es verdad, nosotros debemos ser enemigos del mercantilismo y hay que definirlo. Somos enemigos no solo del comunismo, sino del mercantilismo. Esa era mi opinión. Muchas gracias, Juan Alberto. Excelente comentario. José Luis Tapia, también desde Perú. Bienvenido, buenas noches. Te damos el micro. Ya tienes ahí. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Aquí una pregunta para el profe. Digamos, estos países que has mencionado, los países africanos que le van muy bien en su transición hacia el capitalismo, estoy especulando si es que los países que lo tuvieron dominados, digamos los franceses, los españoles, los Los ingleses, ingleses. algo han tenido que ver para el éxito de sus reformas. ¿Qué Para el... cree? Claro, porque me imagino que ellos deben tener iniciativas propias, ¿no? De los países que han estado detrás de estas colonias, que para el éxito de estos países, dado que me imagino no pueden estar viviendo solamente del puro subsidio, del hecho de que permanentemente las ayudas externas de estos países hacia sus ex colonias es la única salida, me imagino, por eso ahí me tendría que confirmar, profe, que sea la salida para estos países. Me imagino que también debe haber influido en sus políticas públicas, deben haber sido asesorados o partidos políticos tienen que haber viajado. Entonces, a ver, te lo dejo ahí. Ok, no, sí, claro, pero influencia sí, pero mala. Vamos a ver la historia del colonialismo, ¿ok? ¿Cuáles fueron los principales países colonialistas en África? Francia, Inglaterra y en segundo lugar Bélgica, el Congo, España, Portugal y Holanda un poco. Esos fueron los principales países colonialistas. Los que más daño hicieron las administraciones coloniales fueron Francia e Inglaterra, porque los socialistas, ingleses y franceses, hacían experimentos de constructivismo, lo que Hayek llama constructivismo en África. Peter Bauer trata muy bien esto. Lo que voy a decir ahora es copia de Peter Bauer y sus epígonos, especialmente Marianne Tupy, que es muy bueno del canto. ¿Okay? Los socialistas que no podían hacer socialismo en Francia o en Inglaterra porque los conservadores los tenían a raya. Topado. Claro.
lo tenían rein como dice Ocasio-Cortez, los tenían a raya, entonces se iban a hacer socialismo, se iban a hacer planificación central a Inglaterra y Francia. ¿Ok? Ujú. No todos, mi maestro, el doctor Alfonso Disman, no, pero no todos, ¿ok? Pero muchos socialistas ingleses y franceses y belgas hacían experimentos socialistas en los países africanos. Y por eso los países africanos están tan jodidos. Cuando se independizaron, entonces sucedió lo siguiente, cambiaron más o menos como América Latina, fíjese, cambiaron de dueño, digamos, pero no de ideología socialista y estructura socialista. Pasaron, antes de 1962, que fue la gran ola descolonizadora, antes del 62 dependían de las metrópolis, pero las metrópolis introdujeron el socialismo, ¿ok? Incluso cristiano, socialismo cristiano, sobre todo en Inglaterra. Mi iglesia es el gran culpable de ese proceso. ¿Qué pasó en 1962? Muy simple, los comunistas extranjeros fueron reemplazados por los comunistas locales. ¿Okay? Entonces, pero el comunismo siguió. ¿Ok? O sea, la independencia de África en ese sentido se parece a la independencia latinoamericana porque nosotros cambiamos la metrópoli, cambiamos, ya éramos países independientes, no dependíamos del rey de España o de, bueno, Portugal es un caso, me refiero con Brasil. No dependíamos del rey de España, sino que dependíamos de nuestros propios caudillos aquí, que eran nuestros gobernadores autónomos. Pero no cambiamos de sistema, no hubo un cambio de sistema. Cambio de sistema incluso, es más, me animo a decir que cambio de sistema hubiera podido haber en Hispanoamérica unida todavía con España si el proyecto de Cádiz de 1812 hubiera tenido éxito, pero lamentablemente ese proyecto fue abortado prácticamente, y esa fue una de las causas de la independencia, porque muchos españoles americanos, como se llamaban los de aquí, nuestros ancestros, tenían muchas esperanzas en Cádiz, en la Constitución de Cádiz y cómo iba a funcionar la comunidad hispánica de naciones que iba a abarcar 3 continentes, porque estaba también África y Filipinas, ¿ok? Con la Constitución de Cádiz, pero lamentablemente la Constitución de Cádiz se abortó y ahí fue donde ciertos españoles americanos de aquí que estaban un poco dudosos sobre si la independencia, ahí fue donde se decidieron ir a favor de la independencia, porque dijeron, bueno, nosotros teníamos esperanza en la Constitución de Cádiz, pero eso lamentablemente se frustró, así que mejor vamos por la independencia. Pero la independencia no cambió el sistema. Y en África es lo mismo. Ahora bien, la verdadera independencia de África se produce recién cuando entra este siglo. Cuando entra el siglo XXI, los africanos sí tomaron buenas lecciones de la caída del muro y de todo lo que era el bloque comunista, porque los africanos estaban adheridos o asociados o dependientes del bloque comunista a través de la Organización de No Alineados. Pero entonces llegó una generación nueva que se transformó, digamos, mentalmente. Se sacó el socialismo y el estatismo de la cabeza. En algunos casos fueron líderes nuevos y en otros fueron líderes que giraron. Por ejemplo, para ponerte ejemplos conocidos, como esos Felipe González o Menem en Argentina, que vienen de partidos y de tradiciones políticas altamente estatistas, intervencionistas y de contenido socialista, y que de repente se hacen neoliberales. Bueno, eso en África también hubo de eso, ¿ok? Algunos, ¿ok? Pero de las antiguas metrópolis
lo que recibieron. Entre los 60 y los 90, las antiguas metrópolis, tú lo señalas muy bien, José Luis, siguieron teniendo influencia, pero esa era una influencia mala, no era una influencia en favor del libre mercado. El cambio, el viraje, la transición del capitalismo, del socialismo al capitalismo y del autoritarismo, digamos, de la tiranía a la democracia, fue un proceso muy endógeno de África. Claro, ellos estudiaban. Alguien por ahí en Libertad Digital escribió algo de que en esa época él había conocido estudiantes africanos que leían a Hayek y a Mises. Eran estudiantes africanos en Londres, en París, tal, o en Estados Unidos, que leían a Hayek y a Mises. Claro, pero nosotros también tenemos nuestros lectores de Mises y Hayek, pero no los llevan a la práctica. No sé si me explico. En África los llevaron a la práctica. Ok, con esto creo que está bien. Ok, dale con Gracias. Gracias. Gracias, José Luis, por tu pregunta. Vamos con Pablo Paiva, de Uruguay. Adelante, Pablo, te damos micrófono. Bienvenida. ¿Se escucha así? Sí, sí, sí. No, mi consulta va a ser bien breve y concisa. Sabemos que tenemos los dos ejemplos, Alberto, que siempre lo citamos, los tigres asiáticos por un lado y los leones africanos por el otro. Ahora, que quisiera saber a tu entender, ¿cuál sería si bien los dos modelos son a seguir, cuál lo ves mejor parado? ¿El que ha evolucionado al acuerdo que vimos ahora con China y los 14 países asiáticos, ese gran acuerdo que han hecho, o este gran acuerdo que implica toda África en ese gran acuerdo libre, sin tipo de aranceles? Me parece a mi entender, capaz que sería África, pero yo simplemente por el hecho de que nosotros, como en esa idea fusionista de libre mercado más conservador en lo moral, África tiene una base cristiana y Asia carece de cristianismo. O sea, hay libre mercado, hay capitalismo como en China, pero me gustaría saber tu parecer. Claro, sí, ahí hay una diferencia enorme y hay muchas diferencias. En China a los cristianos se los persigue, esa es la realidad. En África no, en África son gobiernos. Olusegun Obasanjo de Nigeria, que es para mí uno de los más brillantes líderes, una especie de Václav Klaus negro, ¿okay? Es cristiano, es bautista. Entonces, esa es una primera diferencia importante. Y como vimos en el mapa, que en la lista de sistemas de partido, los partidos únicos son la excepción. En cambio, en China es la regla. Entonces, eso por lo que tiene que ver con las diferencias entre China y África, que son importantes. Y China tiene mucha incidencia en los 14, en la base. Pero ya va, un momento, inversiones chinas, pero es que ahí viene otro gran mito de los trumpistas. Las empresas chinas son empresas estatales. Momentito, ahí hay que matizar. Es verdad que algunas empresas chinas son estatales, ¿okay? Pero no todas. Generalmente las empresas medianas y pequeñas no son estatales. Que son controladas por el Partido Comunista y tal. Bueno, más o menos, ¿ok? No es tampoco tan así. Entonces, el inversionista chino, el empresario chino, cuando va a África, se fija en la rentabilidad, en lo que se fija cualquier inversionista. Es igual que si va al Uruguay o a la Argentina, pero ahí no va a encontrar mucha rentabilidad, ¿ok? Entonces, la ayuda que viene de China es inversión, no es ayuda como la que denunciaba Peter Bauer en su momento, a transferencia de riqueza, porque además Peter Bauer lo ponía muy en claro, que esa riqueza que se mandaba, se transfería para mitigar el hambre,
no mitigaba ningún hambre, se la guardaban los antiguos autócratas comunistas para ellos, se robaban esa plata. ¿Okay? En cambio, el inversionista chino va con mentalidad de inversionista. Un inversionista va a ver dónde puede invertir su dinero para que le produzca. Entonces, se asocia con los africanos, obviamente, se asocia. Entonces, hay diferentes modelos de asociación. Además, en África se ha privatizado mucho en esta década que terminó y en la anterior también se privatizó mucho. ¿Okay? Y fueron privatizaciones exitosas, no fueron como las de Menem. Ayer estaba escuchando un programa de radio de Argentina. Un fulano dijo una cosa muy inteligente. Dijo lo siguiente: si Macri hubiera tenido éxito en Argentina, se hubiera revalorizado Menem y el menemismo y el periodo menemista. Y es verdad, ¿ok? El problema es que Menem estaba haciendo privatizaciones sucias en los 90. En la década siguiente, los africanos empezaron a hacer privatizaciones limpias, más o menos como la que nos aconsejaba el doctor Václav Klaus en Guatemala cuando hablamos de privatizaciones y él habló de 4 clases de privatizaciones. Sí, correcto, pero son 4 clases de privatizaciones limpias, no privatizaciones sucias. ¿Okay? O sea, por otro lado, esta persona inteligente, un historiador argentino, jovencito, dijo también que las privatizaciones de Menem habían sido sucias porque tenía que coimear a todos los senadores y diputados y los sindicalistas y los politiqueros para que le aprobaran la privatización, les dio su tajada. ¿Entendés? Entonces, no, en África no fue así. África no es perfecto, no es el paraíso en la tierra. Yo no estoy, sí, así son las cosas. No estoy así, Gracias. pero que el comportamiento en África, político, económico, de religión incluso, nos tiene que provocar, a mí me provoca sana envidia porque están haciendo las cosas mucho mejor que nosotros, de eso no me cabe duda. Adelante, Jorge. Gracias, profe. Bien, vamos con Débora Fletcher hasta Utah, Estados Unidos. Bienvenida, Débora, adelante. Te damos micrófono. Gracias, pues mucho gusto verlos, a mí escucharlos. Quisiera agradecerles por tanto que aprendo cada vez que me puedo unir a las charlas. La verdad que no puedo mucho porque estoy siempre por todos lados, pero algo que yo quería compartir hoy es algo que yo he observado, porque hemos ido muchos años a la ONU a ver qué están planeando ahí para destruir a la familia, la vida, la religión, como sabemos. Y nos sentamos y miramos mucho. Pero parte de la razón que yo siento que África sí va a seguir progresando es porque a pesar de que, como dijo el profe, hay guerras y han habido guerras y problemas y todo, ellos se unen políticamente. Sí. Por ejemplo, teníamos unas políticas que teníamos que pasar y teníamos que firmar contra una estampa que quería poner la ONU para financiar su política de género. Y la Unión Africana se juntó y no los dejó pasar, al punto de que el embajador creo que era de Kenia, no me recuerdo cuál de todos, se paró y dijo: nosotros no, ustedes ya nos aburrimos de que ustedes nos traten y se ponen a pretender que este es un lugar donde todos se escuchan, donde todos votan, pero no somos tontos, dijo el señor. Nosotros nos hemos fijado que hacen un gran show, pero al final de cuentas no nos ponen en cuenta nuestros votos. Pero hoy se paró este voto porque la Unión Africana no lo va a pasar y somos muchos. Esa es la diferencia que tienen en Latinoamérica. Pues sí, la landmass, como se diría, pues África es grandísimo, pero Latinoamérica, Sudamérica, si estuviéramos un poco más unidos, podríamos hacer las cosas increíbles que ellos hacen. Lo triste es que poco a poco hay países que los han estado tratando de convencer que
que hay que votar con esta otra forma porque nos deben dinero y si no votan con nosotros contra la familia, la religión, la vida, entonces vamos a quitarle toda la ayuda que les hemos mandado y encima de eso tienen que pagar todo lo que les hemos prestado por toda la historia. Entonces, eso quería contribuir, es algo que yo he visto personalmente y que nos ha ayudado mucho en el movimiento pro familia. Gracias, Débora. Pero ¿sabés quiénes están unidos en América Latina? Los comunistas, la izquierda. Están unidísimos. Tienen 4 internacionales de partido y hacen planificación y toman decisiones en conjunto y hacen política pública en conjunto. Ellos están más unidos que la uña y el dedo. Ok, ¿qué más? Gracias. Vamos con la última intervención. Julio Andrés García. Adelante, Julio. Te damos micrófono. Tal vez si nos dices desde dónde nos sintonizas. Sí, te escuchamos ahora. Sí, muy interesante lo del África. Yo quiero recordar que a la gente, yo de África estaba hablando a la gente y aquí en América Latina les ha parecido, ¿cómo así, Julio, que ellos saben más de corrupción que nosotros? Digo, sí, léanse a John Mukun. Eso es, a mí el que me despertó fue un artículo que escribió el profesor que se llama Más rápido de lo que crees. ¿Se acuerda de ese artículo, profesor Mansuetti? Sí. John Butu. Sí, es un africano. Ay, perdón. Sí, y otra cosa también de que también le he dicho a la gente y la gente le parece, uy, Julio, tú eres un gran genio. No, yo no es que sea genio, sino leo al profesor Mansuetti que él sí es el genio, digo así. No. Es que usted también escribió un artículo acerca de también lo importante que es la religión en África, todo lo que es el protestantismo. Sí. Y importante también que eso ha servido para que haya ido buen desarrollo económico, ¿no? Así es. No, yo no soy ningún genio, simplemente investigo, nada más. Eso es todo lo que yo hago. Yo soy un investigador. Bueno, para mí sí lo aquí lo considero. Y lo mismo considera a Yair Peña. ¿Conoce a Yair Peña de Colombia? No. ¿Él lo conoce usted? Me dice, claro, yo tomé curso con el profesor Mansuetti, él pertenece al Centro Democrático aquí, él dice, y lo reconozco, es un gran genio en la política, usted lo considera un genio en la política, usted. Hasta me dijo, bueno, lo único que diferencia es que él ama el protestantismo. Y digo, bueno, Jair, todos no somos perfectos, pero decir que el profe es un genio en la política. Sí, yo soy medio protestante, pero medio nomás, porque soy anglicano, medio protestante, medio católico. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar el fantástico cierre de Jorge y nos vamos a descansar. Jorge. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio, por tu intervención. Gracias, profesor, por su excelente análisis para inaugurar este año 2021 que recién empieza, para comenzar esta década, sí, que se vislumbra, como digo, pues un auténtico reto para nosotros los liberales clásicos, los que creemos en el gobierno limitado, en los mercados libres, en la propiedad privada, para los que creemos en los valores a la vida, al matrimonio, a la familia. Realmente es un auténtico reto, ¿no? Y en ese sentido, pues más que desearles un feliz y próspero año, ¿sí? Porque a veces esas expresiones parecieran no ser tan realistas y hoy el profe principalmente ha sentado en la mesa las condiciones y los retos que tenemos. Bueno, nosotros queremos desearles hoy, al finalizar nuestro primer conversatorio del año, pues definitivamente mucha fuerza, mucha sabiduría, mucho coraje, ¿okay? Para afrontar este año que recién comienza, porque, pues bueno, en cada uno de nuestros países los retos son diferentes, pero digamos se diferencian únicamente en grado, ¿no? En realidad, a los que nos gusta la política, a los que nos apasiona la política, la buena ciencia política, pues debemos vestirnos, ¿no? de esta fuerza, de esta sabiduría, de este coraje para afrontar este auténtico reto que tenemos por delante. Y desde luego,
con el favor de Dios, comenzar con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, dedicar el mayor tiempo posible que podamos a desaprender estatismo, a conocer estos buenos ejemplos que tenemos en África, en Asia, en Oceanía también, y bueno, apoyar, involucrarnos, activar políticamente en nuestros movimientos y en nuestros partidos políticos que se gestan poco a poco en nuestros países latinoamericanos. Sacar a América Latina de este barranco en el cual se encuentra, pues es un enorme reto y puede ser que nos abrume, ¿no? Pero creo que debemos hacer el intento, ¿no? No podemos claudicar, ¿sí? Claudicar no es una opción, dice por ahí nuestro colega y amigo licenciado Freddy Asensio, y bueno, le damos la razón y les inspiramos, ¿no? Les inspiramos a mantenerse muy de cerca con el Foro Liberal de América Latina. Visiten nuestro nuevo website, por favor, está con una imagen totalmente renovada. Y prepárense para el 19 y el 20 de marzo, que se viene el 6º Foro Liberal de América Latina. Desde ya les hacemos esa cordial invitación para que agenden desde ya en sus calendarios nuestro evento, nuestra reunión anual, que será en modo virtual y que el Partido de Evolución de Perú está organizando, pero de una manera realmente fantástica, ¿no? Y los expositores, desde el profesor Mansuetti hasta el último, pues estamos preparándonos lo mejor posible para ofrecerles una información y formación realmente que les, nuevamente, que les abra la mente y que les inspire hacia la acción política liberal clásica y conservadora que necesita América Latina. Dios con nosotros, hacemos camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con la verdad por delante. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Feliz noche, profesor y amigos.